Sin lugar a duda, las carreteras son lugares inhóspitos, lugares que tienden a observar o presenciar distintos acontecimientos como accidentes. Y muchos de estos lugares están alejados del bullicio de las ciudades, aislados de la sociedad. Y es en estos lugares donde generalmente a veces se presencian cosas que son inexplicables para los conductores de todo tipo de vehículos. Retomando un tópico que sé que a muchos les agrada, esta noche retomaremos todo lo que es las historias relacionadas con carreteras. Así que apaguen las luces, pónganse sus audífonos y déjense llevar por la oscuridad. Este es un breve relato que sucedió en la carretera hace un tiempo. Serían las 11:30 de la noche. La carretera rural para llegar al rancho es un tramo solitario y en extremo oscuro. Como boca de lobo, había escuchado decirlo más de una vez a los familiares que la habían tenido que recorrer por primera vez. La verdad, a mí me gusta, precisamente por lo solitaria, ya que no me gusta manejar de noche y tener que soportar los faros de los conductores del otro carril, ya que es una vía con un carril de ida y otro de vuelta. En un punto hay que subir una leve pendiente, y una vez superada está a unos 100 metros la carretera, la cual tiene una curva de 90 grados a la izquierda, que hay que tomar con precaución, bajando la velocidad, ya que no tiene peralte y te puedes estrellar en las rocas de la orilla. Justo llegando ahí, y al subir rápidamente la pendiente, los faros iluminan la cerca de piedras y nopales que está más adelante, justo en la curva. A esa distancia, me pareció ver una sombra que se proyectaba en dicha cerca al iluminar los faros del auto. Bajé la velocidad buscando qué había provocado esa sombra. Obviamente esa distancia por el efecto de los faros pareció descomunal, de varios metros de altura. Pero aún bajando la velocidad no se veía un poste, quizá un animal, no sé, una vaca o un caballo, que suelen bajar del cerro a esa zona a beber agua o algo que produjera una sombra de ese tamaño. Ya a unos 20 metros de la curva y preparándome para girar a la izquierda, volteé nuevamente de mi lado derecho para de casualidad descubrir aquel objeto extraño, ayudado de la luz de los faros. Y fue un segundo, acaso, pero en ese momento todo pareció ir más lento. Justo en esa cerca de piedras y nopales, vi a esta sombra enorme desplazarse a la derecha con dirección hacia el cerro. Mediría unos 4 metros de alto. Era de aspecto humanoide, esbelto, pero fuerte, y tenía las extremidades muy largas. Iba como caminando, pero es difícil de explicar, ya que solo fue como un segundo. De inmediato regresé la vista a la carretera. Giré suavemente hacia la izquierda y ya en la recta aceleré. La verdad, no quise frenar y averiguar qué había sido lo que acababa de ver a escasos 5 metros. Sentía los brazos duros y la piel se me enchinó. Un escalofrío se había quedado estacionado en medio de la espalda. Me faltaba todavía un buen tramo para llegar a mi destino, así que encendí la radio y solo había estática. La apagué y preferí concentrarme en el camino, tratando de despejar mi mente de aquella visión. Cuando llegué al rancho unos minutos más tarde, no quise mencionar nada, sino hasta después a medianoche en la tradicional fogata. Definitivamente, y aunque me escuchaban atentos, pienso que no me creyeron y lo atribuyeron a que había manejado desde la ciudad. Quizá el cansancio o una combinación de la oscuridad de ese tramo y lo agreste del paisaje. Aunque recuerdo bien esa figura, también quiero pensar que algunos de esos factores influyeron en aquella visión aterradora. Esto inició hace aproximadamente 15 años. Era novio de mi actual esposa. En esos días era un joven que trabajaba para una dependencia del gobierno del estado de Puebla. Ella trabajaba en un municipio del estado, el cual se encuentra cerca de la zona limítrofe con el estado de Veracruz.
Era un viernes alrededor de las 3 de la noche, por lo cual decidí trasladarme para pasar el fin de semana con ella. Por alguna extraña razón, ese día tenía algo extraño. Al tomar la autopista que me llevaría al municipio, la noté vacía. Por lo regular, hay muchísimo tráfico en esa zona. Inicié el trayecto y continué manejando hasta pasar la primera caseta y todo estaba totalmente normal. Al llegar a la última caseta de peaje, tomé el boleto y continué. Por alguna razón, decidí detenerme en una tienda de paso y chequé el boleto. Tuve una gran sorpresa al darme cuenta que entre ambas casetas habían pasado solo 10 minutos, siendo que era un recorrido de 30 minutos. No lo tomé en cuenta, ya que mi explicación lógica era que el sistema de cobro podía tener un error. Llegué con ella y platicamos mucho. Durante la plática mi celular no dejaba de sonar. Eso me extrañó al darme cuenta que tenía 8 llamadas perdidas de mi trabajo. Decidí marcar y me comentaron que tenía que trasladarme al día siguiente a la capital del estado para una junta que se realizaría alrededor de las 10 de la mañana. En ese momento el reloj marcaba a las 10 de la noche y tuve que decirle a mi novia que tenía que regresarme para poder asistir a la reunión. Ella me comentó que ya era tarde, que mejor me quedara y saliera al día siguiente en la madrugada. En ese momento lo pensé y decidí mejor regresar para dormir unas horas más y poder trasladarme sin problemas al trabajo. Tomé carretera alrededor de las 11:50 de la noche y de igual manera no había nada de tráfico. Al pasar la primera caseta miré el retrovisor y venía un carro acercándose muy rápidamente. Lo vi pasarme y justo al llegar a la parte más alta de la carretera pude escuchar y observar el derrapón del auto. Se fue justo al muro de contención del lado derecho y vi cómo salió disparado al desfiladero. Me detuve en ese momento, encendí mis intermitentes y puse las luces altas. Mi sorpresa fue grande al ver que el muro de contención no tenía daños. En ese momento subí al carro y continué mi camino. Al llegar a la siguiente caseta, el joven me vio pálido y me preguntó qué sucedía, y le comenté lo que vi. Y el guardia que estaba escuchando me dijo que era muy común ver ese auto en ese tramo. Me dijo que siguiera y no me detuviera hasta salir de la pista. Decidí tomar el consejo, darle las gracias y continuar mi camino. Al llegar al entronque de salida entre la pista y la carretera federal, decidí detenerme para buscar un lugar donde poder vomitar, ya que tenía una sensación de mareo muy fuerte. Al detenerme, me di cuenta que la zona estaba muy oscura. Estaba a punto de bajarme cuando de la nada tocaron en el cristal trasero del auto. Al voltear no había nadie. Encendí el auto y no paré hasta llegar a casa. Actualmente sigo tratando de darle una explicación al suceso y cada que paso por la zona recuerdo ese amargo encuentro con eso que todavía no puedo explicar. La carretera estaba desierta a esa hora. La humedad presente en el lugar daba pie a una neblina espesa que no dejaba ver por mucho hacia adelante. Debido a esto, la velocidad a la que se circulaba era lenta y para colmo el teléfono móvil no recibiría señal. Era como las historias de terror que te cuentan para que te vayas a dormir temprano, pero esto estaba sucediendo. Era una realidad. Ramón Valverde, un agente de ventas, acostumbraba salir muy temprano a trabajar a los poblados cercanos a la ciudad para regresar antes del oscurecer a su hogar. Esta vez era diferente, pues la avería en un neumático había retardado y estropeado sus planes para regresar a casa. De repente, una clara silueta se interpuso en el camino. Era una mujer de vestido blanco que le hacía la parada, pero enfrente del vehículo. Al conductor no le dio tiempo de frenar. El golpe seco se escuchó claramente, por lo que a Ramón no le quedó otra cosa que parar. De inmediato bajó para auxiliar a la persona que segundos antes se le atravesara, pero al disponerse a hacerlo se dio cuenta que no había nada ni nadie atropellado.
tan solo una tenue sombra de algo que volaba a su alrededor. De pronto la neblina y la luna llena dejaron ver la silueta del ente que debía ser claramente lo que había atropellado. ¿Pero cómo podía suceder eso?, se preguntaba. Subiendo deprisa a su auto y manejando a toda velocidad, se retiró del lugar, pensando que todo terminaba y que algo sobrenatural tenía que ser. Aún sudoroso y pálido, dirigió su mirada a su espejo retrovisor. Lo que miró lo hizo casi desfallecer. No podía creerlo. Era la cara de una bruja que viajaba en la parte trasera de su camioneta, que con una sonrisa burlona lo volteaba a ver. El corazón se le quería salir. No sabía qué pecado había cometido para esa penitencia estar pagando. Era como una historia de miedo y en ese instante le estaba sucediendo a él. De repente la bruja, o lo que fuera, intentó abrir la pequeña ventana trasera de la pickup, pero Ramón no lo permitió, frenando bruscamente. Con esto la bruja terminó por caer al frente de la camioneta y el asustado vendedor aprovechó para atropellar, ahora sí de forma premeditada, porque para esas instancias él ya intuía que su vida peligraba y su vehículo pasó por arriba de ese maligno ser que lo perseguía sin dar cuartel. Pensó que por fin al pasar sobre ella con las llantas todo terminaría, pero se dio cuenta que había sucedido todo lo contrario. La bruja, más enfurecida, después de ser atropellada, se aferró a la defensa de la camioneta para no permitir que continuara su camino aquel aterrado hombre. Ahora, ¿qué haría?, pensaba él. Rezar era todo lo que le quedaba y con gran fe se decidió a hacerlo. En ese momento un federal de caminos le tocó la ventanilla de la camioneta y le dijo: «Señor, no está permitido dormir a la orilla de la carretera. Le pido que por favor siga su camino». Todo fue un sueño. Al momento de cambiar su llanta averiada, se cansó tanto que se quedó dormido toda la noche en la carretera. En ese momento su esposa llamó asustada y le cuestionó del por qué le había marcado por la madrugada. Ramón le comentó a su mujer que él no había sido el de la llamada, y ella le dijo que en cuanto llegara le mostraría el mensaje de terror que horas antes le dejaron y la risa burlona que se escuchaba. Al llegar a su casa miró unos rasguños y golpes en su camioneta. Al ver la defensa de su vehículo, comprobó que todo lo que él pensaba que era una pesadilla, en realidad le sucedió. Y el mensaje que escuchó en el celular de su esposa así lo corroboraba. Estaba seguro de haber sido objeto de las maldades de un ente maligno que se le había aparecido por la madrugada. En eso se dio cuenta que algo en la espalda lo molestaba. Se quitó la camisa y su esposa lo confirmaba. Traía un signo de un pentagrama aparentemente sin terminar. Tal vez por la fe en su religión evitó que la bruja lo matara. La pareja se dirigió con el párroco de la iglesia que ellos visitaban y, purificando el arañazo del pentagrama, sanaron el alma y la fe de Ramón Valverde, misma que había sido probada por la maldita bruja que circula por la carretera.